Hola, buenas tardes, bienvenidos a este quinto taller de Arduino en español, de Arduino Spain. Yo me quedo en casa. Hemos empezado un minutillo antes para ir dando tiempo a que la gente se conecte y sobre todo para que podamos nosotros mismos organizarnos, que tenemos mucho botón por aquí en medio. Le cedo la palabra a Pablo, mientras que yo continúo organizando por aquí un poco cómo vamos a ir. Buenas tardes, chicos. Hoy es nuestro quinto taller, ya llevamos 5 y ya entramos en turrón, ¿no? Como se suele decir. Bueno, en otros países no sé cómo se dirá, pero si habéis llegado hasta aquí, estamos en un momento muy bueno porque ya se empiezan a ver, a palpar y empezamos a saber para qué es todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Aunque desde el primer momento siempre ha sido práctico, pero ahora ya vamos a empezar a hacer cosas interesantes y estoy seguro que os estáis dando cuenta de que ya sois capaces de entender todas esas líneas en chino que había en los programas y empezáis a entender para qué vale cada pin, cada cosita, sabéis diferenciar componentes, os atrevéis a reciclar ya, os atrevéis a comprar algo sabiendo más o menos lo que estáis o lo que necesitáis. Así que nada, mucho ánimo y esta clase promete. Bueno, la clase de hoy tiene miga, ¿eh? La clase de hoy vamos a pegar un subidón de nivel importante, tanto en la parte de los peques como en la parte de los menos peques, pues por vuestra culpa principalmente, porque hemos visto que cuanto más difícil es el ejercicio y más tenéis que estudiar y trabajar, pues más gente lo hace. El ejercicio que más se ha hecho, bueno, pues han sido los dos últimos, que la responsabilidad de pensar pues caía en vuestro tejado. Es cierto que ha habido gente que ha pedido ayuda. Eso es lo normal. Cuando uno no sabe, hay que pedir ayuda, y más cuando está aprendiendo. Bienvenidos al proceso de aprendizaje. Espero que esto no os desanime. Siempre publicaremos en el siguiente taller el cómo se ha resuelto o cómo debe de resolverse, o una de las formas, hay muchas, probablemente, de resolver cada uno de los ejercicios, con lo cual si uno ve que bueno, pues que ese día la ha pillado más cansado, que por lo que sea no se le ilumina la lucecita y no consigue saber cómo enfocarlo, pues siempre tiene la opción de mirarlo en el siguiente taller o de verlo en el siguiente taller cuando lo publiquemos. Hoy para ir ganando tiempo mientras la gente se incorpora, vamos a ver algún material del que ha surgido estos días en el curso, que han surgido preguntas en el grupo o en la página. Una de las cosas que vamos a ver es este artefacto o aparato. Esto lleva por debajo dos grupitos dos grupos de 2 pines, o sea, en total 8 pines, un grupo de 2 y 2, 4 y un grupo de 2 y 2, 4. Esto está diseñado para pincharse en una protoboard. Si os fijáis, está diseñado para pincharse en una protoboard y suministrarle alimentación al positivo. A ver, me estoy saliendo del plano. Aquí. Suministrar alimentación al positivo y negativo de un lado de la protoboard y alimentación al positivo y negativo del otro lado de la protoboard, ¿vale? Vuelvo a repetirlo porque creo que no se ha visto. La parte inferior tenemos los dos grupos de dos y dos conectores, y en la parte superior ahora veremos lo que tenemos. Lo importante es que esto lo podemos pinchar en una protoboard, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos si lo pinchamos en una protoboard? Pues conseguimos que le suministremos alimentación o bien por el conector de alimentación o bien por el USB, y podemos elegir si queremos que tenga 5, ninguna diferencia de tensión, ninguna corriente, ninguna tensión, 5 voltios, o 3,3 individualmente extra tira, individualmente extra tira, con este jumper, con este puentecito que tenemos aquí. Además tenemos un botón de encendido, lo cual nos facilita poder encender y apagar nuestro circuito. O sea, esto es un accesorio relativamente económico que nos permite bueno, pues realizar más cómodamente nuestras prácticas. Hemos visto que había alguien usándolo y alguien que preguntaba por él, por tanto lo comentamos. También han salido hoy, durante estos días, durante el curso, estos dispositivos que son un conjunto de 8x8 LED, que nos permiten dibujar, como decíamos, una cara, una letra o lo que sea, y que llevan un protocolo de comunicación que se llama SPI, que permite conectarlos en serie unos a otros. Permite enchufar uno a otro, de manera que si yo cableo ese con esta salida con esta entrada, y así sucesivamente, salidas con entradas, pues puedo concatenar un cartel. De hecho, los venden ya hechos, incluso en forma de cartel. Luego os enseñaremos alguno en la próxima práctica, porque hoy no lo he cogido, lo tengo en el armario.
y vas a hacer un cartel que se deslice, que diga buenos días, bienvenido, yo me quedo en casa, ya en plan fardón y tal. Esto es importante, lo más importante de esto, lo que queremos comentar hoy de esto, es que usa un protocolo que permite trabajar con muy pocos hilos, permite trabajar con 4 o 5 hilos, el protocolo SPI, y que nos permite a unas distancias relativamente razonables, relativamente altas, comunicarnos con estos dispositivos y, sobre todo lo más importante, con solo esos hilos ir enlazando hasta 255 dispositivos. O sea, podemos hacer ahí una buena pues una tele. A ver, podemos hacer una tele en blanco y negro, o si fuera RGB a color incluso. Al final una tele viene a ser esto, ¿vale? Bueno, vemos que ya os vais incorporando al curso, con lo cual vamos a empezar, como ya hemos dicho, por la parte de los más peques. Primero vamos a ver la parte de los peques. Hoy es un ejercicio en el que tenéis que ayudarte, además tendréis que explicar los padres muy bien, tendréis que explicarle muy bien qué es lo que hay en cada paso, porque puede ser peligroso si lo hacen sin vosotros. Vamos a ver si yo soy capaz de coger la pantalla. Creo que esta es la correcta. Tenemos la primera transparencia en pantalla y vamos a analizar un poco el circuito que vamos a ver. El circuito que vamos a ver se compone de una resistencia de 200 ohmios, no es crítica, cuanto más baja en ese margen, cuanto más baja mejor, pero sobre 220 ohmios nos va a servir porque vamos a jugar con una resistencia de la que no conocemos su valor a priori, que es la resistencia que va a ofrecer el vaso de agua. Vamos a coger un vaso de agua porque el agua, todo el mundo tenemos entendido que el agua es conductora. El agua es conductora entre comillas. El agua es conductora porque tiene residuos, tiene sales, tiene ácidos, tiene contaminantes que hacen que sea conductora. El agua, si fuera agua pura, si el agua fuera agua destilada, para que se convierta en conductora, tendríamos que provocar en ella una gran diferencia de potencial para que al final se ionice y se convirtiera en conductora, por ejemplo, un rayo. Pero con las corrientes normales que manejamos los humanos en nuestro día a día, el agua destilada tenemos más complicada, el agua pura tenemos más complicado al hacerla conductora. ¿Qué pasa? Que agua pura no hay en ningún sitio. Una vez que el agua cae al suelo, la porquería del suelo ya lleva sales, ya lleva ácidos, ya lleva de todo y por tanto ioniza nuestro agua y la convierte en un buen conductor. O sea, para que el ejemplo salga tenemos que tener un vaso limpio, llenarlo de agua. Yo creo que con agua del grifo, salvo en algunas ciudades españolas, que el agua puede tener un nivel de acidez muy alto y entonces este experimento no va a funcionar. Solo funcionaría con agua destilada. Yo confío en que no os pase a ninguno, pero si os pasa, cambiar el vaso y ponerlo con agua destilada. Una vez que tenemos nuestro circuito, que vamos a ver aquí, que lo que tenemos es una pila de 9 voltios, el positivo pasamos por el agua como si fuera una resistencia, la ponemos como resistencia en nuestro circuito, a continuación en serie le ponemos una resistencia de 220 voltios y después le ponemos un diodo LED para comprobar cuando se enciende. ¿Qué experimento vamos a hacer? Vamos a hacer un experimento doble, vamos a hacer realmente dos experimentos. Primero montamos el circuito. Como os repito, si no tenemos agua destilada, usamos agua de grifo. Veremos que el LED no se enciende. ¿Por qué? Pues porque la resistencia que tiene este agua es tan grande que toda la tensión, toda la diferencia de potencial que sale de nuestra pila, que cae de nuestra catarata, de nuestra cascada, como la que veíamos el otro día, se reparte entre 3 sitios. La resistencia del vaso de agua, la resistencia que hemos puesto aquí y la resistencia pequeñita que tiene el LED dentro. ¿Qué pasa? Que al caer tanta diferencia de potencial en el vaso con agua, porque no es conductor, es muy mal conductor ese agua, al caer tanta diferencia de potencial ahí, queda muy poca diferencia de potencial para caer en la resistencia que tenemos aquí y prácticamente ninguno o muy poquito para caer dentro del diodo LED. Tan poquito que no es suficiente para que el diodo LED se encienda. Pero vamos a comprobar cómo contaminando el agua con un ácido o con una sal, bueno, realmente con ácido y sal o solo con sal, conseguimos que su resistencia disminuya y llegue un momento en que se encienda el LED. Cogemos nuestra libreta y empezamos a echarle al agua gotas de limón gota a gota, contándolas. Hasta que veamos que el LED empieza como que quiere lucir hasta que luzca. Hasta veamos que tiene una intensidad que ya podemos considerar que está luciendo. Y entonces apuntamos el número de gotas que hemos echado.
Si somos unos verdaderos científicos, apuntaremos el número de gotas en el que ha empezado a lucir y el número de gotas en el que ya se ha encendido de una forma más seria. Ya deja de, por muchas más que echemos, ya no luce más. ¿Por qué no luce más? Porque sigue cayendo en esta resistencia parte de la intensidad, perdón, parte de la diferencia de potencial y sigue, de la tensión, y sigue cayendo una parte de la tensión dentro del agua que contiene nuestro vaso. Esto ha dicho que se ha cortado, pero confío en que continúe en algún momento. Vídeo en vivo interrumpido, dice mi indicador. Vamos a tocar madera y confiar en que tarde o temprano vuelva a reproducirse. A ver, no sé yo si esto... no tengo ni idea de si sí o no. Confío en que sí. Bueno, yo continúo por si acaso. Una vez que hemos contado cuántas gotas han hecho falta de un ácido con sales, porque el limón, repetimos, es un ácido, pero también lleva sales. Una vez que hemos contado las gotas que han hecho falta para contaminar esa agua que conduzca, vamos a repetirlo con agua limpia. Limpiamos el vaso, le metemos agua limpia y empezamos a echar pizquitas de sal, poquito a poco sal, hasta que solo con sales consigamos lo mismo, que empiece a lucir y que luzca el diodo. Y apuntaremos el número de pizquitas de sal. Una pizquita es coger la sal así con los dedos, un poquito, a ver si yo soy capaz de poner una cámara donde se me vea a mí para poner los dedos. Coger una pizquita es coger con los dedos un poquito de sal y hacer así. Hacemos así como si estuviéramos echando la sal en la comida. Pues contamos las pizquitas. Bueno, pues una vez que apuntamos el número de pizquitas, pues ya tenemos la diferencia, podemos saber si es más la sal pura, la sal común, la sal de cocina, hace más rápido que conduzca el agua, o hace más rápido que conduzca el agua que baje su resistencia el limón. ¿Cuál de los dos agentes contaminantes ha sido el mejor conductor de la electricidad? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta, escrita en una hoja en grande y hecha una foto, es lo que tenéis que compartir en la web de la página web de Facebook de Arduino Spain, de Arduino en español, o en el grupo. Y con esto pues daremos por hecho el ejercicio de la parte de los peques. Bueno, confío en que no hayan quedado muchas dudas. Vamos a empezar ya con la parte de los mayores. La parte de los mayores y medianos empieza por resolver el ejercicio del taller anterior. El ejercicio del taller anterior, ponemos un comentario, ponemos un comentario. Todas las instrucciones las tenemos como siempre en el reference de la página de Arduino CC. Declaramos una variable tipo entero, en este caso, que vamos a llamar sensorValue, que le damos de valor 0. En el setup lo que hacemos es que con la instrucción, la función ya predefinida pinMode, le decimos que en la patita A0, analógica 0, la declaramos como entrada, y con pinMode también la patita digital 13 la declaramos como salida. Vamos a tener nuestro potenciómetro conectado a la patita A0, como lo teníamos, y nuestro LED en la 13. ¿Dónde está el truco? Bueno, pues que en nuestro loop vamos a meter en la variable sensorValue el valor que leamos con la función analogRead desde el pin A0, desde el pin del potenciómetro. Ahí se va a leer un número entre el 0 y el 1023. ¿Por qué entre el 0 y el 1023? Nos preguntaba uno de los caballeros que ha respondido el ejercicio, que ha hecho el ejercicio. ¿Por qué nos devuelve un valor entre 0 y 1023? Porque nuestro Arduino está usando un puerto, un conversor analógico a digital de 8 bits. 8 bits, cuando veamos el próximo día lo que son los bits y los bytes, esto lo vamos a dejar ya para la semana que viene, veremos que con 8 bits podemos conseguir hasta 1024 valores. Como empezamos en 0 a contar, pues 0 hasta 1023. Por tanto, no es un número al azar, es un número que el siguiente día entenderemos por qué y diremos, si lo he sabido de siempre, aunque no me haya dado cuenta, ¿no? Estoy encima de las letras, me voy a cambiar de lado, que no me veía. Bien, ya estoy en el sitio donde tenía que estar, perdonad. Bien, sensorValue, por tanto, lo cargamos con el valor que tenemos en la patita 0, que es el del potenciómetro, el valor que nos está entregando nuestra resistencia variable o potenciómetro. A continuación escribimos en el LED 13 a valor alto, con lo cual se enciende el LED, en el pin 13. A continuación, con un delay, esperamos el tiempo entre 0 y 1024, el tiempo en milisegundos. Por tanto, como el máximo que vamos a tener, es 1023, es un segundo con 23 milisegundos. Pues entre 0 segundos y 1, más o menos, 1 y un poquito más,
pues estará encendido el LED hasta que pongamos el LED a low, abajo, lo apaguemos y esperaremos ese mismo tiempo. Con lo cual, dependiendo del valor que le demos en la entrada con Analog Read, vamos a tener una cadencia, una repetición del encendido y apagado de entre 0 milisegundos, con lo cual estará apagado estará encendido, o 1023, con lo cual estará parpadeando a una vez por segundo, un poquito más. ¿Vale? Una vez explicado el ejercicio, que visto, yo creo que todos vais a daros cuenta de cuáles han sido los fallos que habéis tenido a la hora de plantearlo, los que no lo habéis ya sabido resolver, y felicitaros a los que sí lo habéis hecho. Os sentiréis, en cualquier caso, ambos debéis de sentiros orgullosos. Lo importante es coger la lógica y los razonamientos de programación y nos vamos a meter en harina, vamos a meternos en faena. Lo siguiente que vamos a ver es otra función de programación. Ha habido gente que ha comentado, gente con más experiencia, que ha comentado que el delay no se debía de utilizar, porque el delay lo que hace es dejar de trabajar, para el microprocesador durante los milisegundos que le demos. Sin embargo, la función milis permite funcionar de una forma un poco más inteligente, pero eso no quiere decir que el delay no tenga sentido. Cada instrucción tiene su motivo de ser y tiene su sentido. No se hacen instrucciones para novatos e instrucciones para gente con mucha experiencia. Las instrucciones son para gente todas con mucha experiencia. Lo que ocurre es que algunas pues, son más sencillas de asimilar por los conceptos habituales con los que trabajamos. Para todos aquellos que piensan que se puede resolver todo con milis, pues hombre, es como si uno es camionero, tiene un camión de un montón de toneladas y un montón de ejes, y para comprar naranjas para casa o el pan, pues se lleva el camión por el barrio pasando por... No, o sea, cada cosa tiene su sentido. O sea, existen instrucciones como es el delay para el procesador, deja de hacer todo, para programas sencillitos como estos es la mejor solución. Para ir a recoger el pan se puede ir en patinete, se puede ir en moto, se puede ir en un turismo pequeño, y hay otras instrucciones como pueden ser milis para soluciones a problemas más complejos. Aunque nosotros ahora hagamos la comparativa de las dos para darnos cuenta de cómo funciona una y cómo funciona la otra. Nadie lleva 4.000 toneladas de naranjas de Valencia a Burgos en un turismo o en un patinete, para eso está el camión. O sea, cada instrucción tiene su sentido y todas tienen sentido. Repito, no hay instrucciones para gente sin experiencia y instrucciones para gente que sabemos mucho. Y el que diga eso es que no sabe mucho, ¿vale? Bueno, vamos a ver la instrucción mili. La instrucción mili nos devuelve el número de milisegundos desde que la placa de Arduino empezó a funcionar, desde que la alimentamos la última vez que la hayamos encendida. Este número volverá a 0 después de más o menos unos 50 días encendida. ¿Por qué? Porque este número es un long sin signo. Si volviéramos vamos a volver. Si volviéramos a donde teníamos los tamaños de las variables, vemos que los long sin signo van desde 0 hasta 4.294.967.295. O sea, es un número de 4.000 y pico millones. 4.000 y pico millones de segundos, pues vienen a ser los 4 o 5 días, los días que ponía aquí, que no me acuerdo cuántos eran, los 50 días, ¿vale? Por tanto, ¿qué ocurre cuando llega a su valor máximo? Pues que vuelve a empezar en 0, ¿vale? Todos los ejemplos que vamos a ver, la mayoría de los ejemplos que vamos a ver, la mayoría de los ejemplos que se usan milis en lugar de usar delay, son porque necesitamos mucha precisión y sobre todo porque necesitamos que el programa siga funcionando mientras que estamos contando el tiempo que pasa. En el caso de un delay, si pasa un segundo yo no puedo hacer nada durante ese segundo, y si pasan 30 no puedo hacer nada durante esos 30. Pero en el caso del milis, como lo que estamos diciendo que me devuelve es un contador que se pone a 0 cada 50 días más o menos, y que es incremental, si yo le pregunto milis ahora y le pregunto milis dentro de un minuto, tendré un número mayor dentro de un minuto del que tengo ahora. Con lo cual yo en medio puedo seguir haciendo instrucciones. Digo, oye, dime el milis ahora, y lo meto en una variable. Sigo haciendo instrucciones. Yo quiero saber ahora si ya ha pasado el tiempo. Digo, dime el milis ahora. Comparo con el tiempo que tenía al principio. Oye, este equivale a un segundo, a media hora con el anterior. Sí, ejecuto lo que sea. Pero en medio he podido hacer instrucciones. Vamos a comprobar qué es lo que devuelve, Lo que devuelve es el número de milisegundos desde que el programa arrancó en un
long sin signo, en un largo sin signo, como tipo de variable, y vamos a ver un código de ejemplo. En nuestro código de ejemplo declaro una variable time, como podría llamarse alcachofa, barbacoa o botijo. La llamamos time porque va a contener un tiempo, pero no es una palabra reservada, ¿vale? Declaramos una variable time como entero sin signo. En nuestro setup lo único que hacemos es configurar la clase serial con el método begin para que se comunique a 9600 baudios y podamos verlo con el terminal que ya conocemos, y luego nos metemos en el bucle. En el bucle, ¿qué es lo que hacemos? Imprimimos una string, la cadena time, ¿vale? Time, la cadena time, 2 puntos y un espacio en blanco. A continuación, en la variable time, que es una variable sin signo larga, le asignamos, le metemos el valor que devuelve la función milis. Como la función milis devuelve un valor que es entero sin signo y va a meterlo en una variable que es entero sin signo, todos felices y todos contentos porque tienen el mismo tamaño. Si yo quisiera meter un entero sin signo, perdón, un largo sin signo en un entero, no cabría, porque el entero solo tenía 65.500, un entero sin signo, 65.536 caracteres. Es el numerito que me sepa para ser pedante y fardón, ¿vale? Bien, pues como en este caso los dos variables son del mismo tipo, cabe el valor y no hay ningún problema. A continuación imprimimos la variable time por el puerto serie también en una nueva línea y esperamos 1000 milisegundos, esperamos un segundo. Estamos usando un delay, estamos usando el milis en la misma aplicación. ¿Por qué? En nuestro mismo proyecto, en nuestro mismo sketch. ¿Por qué? Porque los dos, cada uno, hace lo que más nos interesa. Calcular aquí el segundo sería mucho más complejo haciéndolo con milis que metiendo esto. Y a mí no me importa en absoluto que esté parado durante ese segundo, porque lo que quiero es sacar por pantalla una información y que me dé tiempo a leerla. Que no sea una cosa ahí en plan Matrix, que los números salgan, que no haya nadie que sea capaz de entenderla. Vamos a continuar profundizando un poco con nuestro milis. Para ello vamos a acceder a dos ejercicios. Un primer ejercicio, que lo tenemos en los tutoriales que vienen en nuestro Arduino. Si vamos a los ejemplos, si vamos al menú y vamos a ejemplos de Arduino, veremos que tenemos un ejemplo que se llama Blink Without Delay, o sea, Blink Without Delay, o sea, parpadeo sin delay. Y luego vamos a ver cómo funciona el ejemplo de Bounce, ¿vale? El ejemplo de Bounce, que es uno de los grandes problemas que tienen no solo los principiantes, sino todo el mundo que trabaja con Arduino. Rebote. De Bounce en castellano sería rebote. Vamos a hablar luego con cierta profundidad del problema de los rebotes, que es un problema muy, muy, muy serio y que nos va a proporcionar muchas horas de quebradero de cabeza y que tenemos formas relativamente sencillos de solucionarlos, ¿vale? Bien, nos vemos de nuevo en nuestra web. Vamos a ir. Bueno, esta es la entrada analógica con variable de tiempo. Confío en que se pueda ver el texto aquí un poco mejor que se veía. Esta es la resolución del ejercicio anterior, del que ya vimos anteriormente. Aquí tenemos el código explicado, pues más o menos lo mismo que ya hemos visto, ¿vale? Si lo simulamos, para que lo veamos, bueno, pues el LED va a parpadear más deprisa o más despacio, dependiendo que la resistencia sea mayor o menor, ¿vale? Vemos que aquí está parpadeando el LED más lento que si lo pongo aquí, que parpadea más rápido, porque el valor que estoy recibiendo pues es más rápido desde la patilla central de mi LED, perdón, de mi potenciómetro. Bien, estamos en blink sin delay, un blink sin delay, usando if y usando milis. En nuestro caso, vamos a ver el código. En vez de la resistencia, en vez de poner la resistencia y el LED, podemos usar la interna perfectamente. Esto es por si alguno quiere jugar con un LED externo en vez de usar el LED de dentro, pero al estar conectado al pin 13 es exactamente el mismo que el LED de dentro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos donde tenemos ubicado el ejemplo. Aquí explica lo mismo que acabamos de explicar y vamos a entrar en el código. Primera instrucción del código, declaramos como constante. ¿Por qué lo declaramos como constante? Pues para ir aprendiendo que las constantes, lo que no vaya a cambiar nunca a lo largo del programa, lo debemos de meter en constante para que no nos ocupe parte en la SRAM y se nos vaya a la parte de flash, ¿vale? Declaramos como constante una variable que llamamos ledPing, que usamos una de las constantes que ya trae nuestro compilador, que es ledBuilding. ¿Por qué? Porque así no tenemos que decirle 13 si en nuestro Arduino no fuera un 1 o un nano o un mega, que fuera un Arduino un poco más especial, que en vez de tener el LED en el pin 13 lo tuviera en otro número. Como va a estar definido dentro de las variables del propio compilador,
pues nos pondrá el que corresponda. A continuación, declaramos una variable como entera que vamos a llamar letState, el letState, el estado del LED, y a la que le asignamos un valor bajo, un valor de 0. Recordamos que low era 0 y high era 1, como constantes también. Bueno, pues en este caso estamos declarando un LED, una variable letState a valor 0. A continuación, declaramos una variable que es del tipo entero sin signo y que vamos a llamar milis previos. Disculpa. ¿Puedes poner más grande el texto? ¿Puedo poner más grande el texto? Creo que sí. Sí, creo que sí, ¿no? Ahí está más grande el texto. Bien. Ahora tenemos, no sé si así es suficiente de grande. ¿Más grande? Será por grande. Ya debería de verse. ¿Es lo suficientemente grande? Bien, repasamos. ¿Perdón? ¿Pablo? Correcto, continuamos. Bien, declaramos una variable previous mili, la declaramos como entera sin signo. Ya esto nos da una pista. Entera sin signo y previous mili, aquí es donde vamos a guardar los milis que vayan pasando. Y le damos un valor, le asignamos un valor 0. A continuación declaramos una variable como long, no hace falta que sea la mitad de grande que un entero sin signo, porque tiene positivo y negativo, y le damos un valor de 1000. ¿Para qué vamos a usar la variable interval? La variable interval la vamos a usar para definir el intervalo en el que quiero que parpadee el LED, ¿de acuerdo? Entonces quiero que parpadee cada 1000 unidades de segundo, perdón, unidades de tiempo. Bien, a continuación, en nuestro setup usamos la función pinMode para poner el pin 13, en este caso el pin que haya declarado en la constante ledPin como el pin que tenga dentro predefinido el sistema como pin en la propia placa, lo declaramos como un pin de salida. En nuestro pinMode declaramos el pin 13 como un pin de salida. A continuación entramos en el bucle. Lo primero que hacemos, y esta parte sí tiene un poquito de intriga, fijaros que prácticamente, bueno, no nos cabe en pantalla por los pelos, a ver si puedo hacer esto un poco más pequeño, no puedo, ni puedo quitar más monitor. Oye, bueno, lo vamos a ver como podamos y si no lo pego en otro sitio. Vamos a explicarlo aquí y luego lo pego en otro sitio. Lo primero que hacemos dentro del loop, dentro de nuestro void loop, es volver a definir. Bueno, definimos la variable current millits, o sea, los milis actuales, los milisegundos actuales, la definimos como entero sin signo y le asignamos con el igual el valor que nos devuelve la función milis. O sea, aquí van a estar los milisegundos que van a haber pasado desde que se encendió el Arduino o desde que se reseteó el Arduino por última vez. ¿De acuerdo? En esta variable. A continuación, preguntamos si la variable de los milis que acabo de leer es menor que la de los milis que ya había guardado previamente, es mayor o igual que el intervalo de tiempo que yo quería que pasara, los 1000 milis, entonces me meteré en el if. Si no, lo que haré será, si no me meto en el if, lo que haré será, aquí está el fin del if, voy a ponerlo un pelín más pequeño a ver si entra, no sé si va a entrar en pantalla todo, sí. Vuelvo a repetir, si no cumple la condición, que ahora la veremos en detalle y la haremos apuntando los valores, si no cumple la condición, lo que hace es, llega hasta aquí y vuelve a empezar el bucle, con lo cual vuelve a leer milis. Y está leyendo milis ¿hasta cuándo? Hasta que el valor actual del milis, o sea, el último milis que haya leído, sea menos, perdón, el último milis que haya leído menos el milis previous, el que había leído antes de meterse en el bucle, sea mayor que el intervalo, sea mayor que 1000 milis. ¿Cómo vamos a ver esto? Pues con este ejemplo. La primera vez el previous milis vale 0, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo acabaría de inicializar yo aquí arriba. Le acabo de decir que previous milis valía 0. La primera vez que pasa vale 0, ¿vale? Con lo cual, ¿con qué nos encontramos? Con que la primera vez vale 0. Imaginaros que cuando llega esa misma primera vez, entra la primera vez en el bucle y lee por primera vez el current milis, ¿vale? Lee el actual, valiera 100. Pues cuando llega la comparación, llega el if, se pregunta en el if,
se pregunta en el if si es o no es mayor de 1000, claramente no es mayor de 1000, no cumple el if, no lo va a hacer, ¿vale? Y así seguirá valiendo 0 hasta que llegue un momento que pase y valga pues 1064 por 65, por ejemplo, por poner un valor. Entonces ya cumple la condición, ya entra en el bucle, ya entra en el condicional. ¿Por qué? Porque los milis actuales menos los milis previos ya es mayor del intervalo, que era 100. Si yo a los milis actuales, 1065, le quito 0, ya da un valor mayor de 1000, que es el valor que tengo en la variable interval. Por tanto, ya se cumple la condición. ¿De acuerdo? Recordamos, aquí tengo el valor actual, yo estoy diciendo, ahora mismo son las 10.000 segundos. Cuando empecé esto eran las 9.500. Pues 10.000 menos 9.500 no es mayor de 1000, no entro en el bucle. Pero llegará un momento en que ahora son las 11.000 y esto lo empecé a las 9.500. 11.000 menos 9.500 sí es mayor de 1000, son 1.500, por tanto sí entro en el condicional. Bien, continuamos. ¿Qué es lo primero que hago al meterme en el condicional? Pues a previous milis le doy el valor de los milis actuales. ¿Por qué? Porque lo que me interesa en el tiempo 3, yo digo, lo primero que hago es esto. Previous milis va a valer lo que valía milis actuales. ¿Para qué? Para que cuando siga comparando, en vez de comparar con 0, para ver si son más de 1000, o sea, yo digo, milis actuales menos milis previos. Bueno, pues ya no resto 1000, ahora, perdón, ya no resto 0, ahora restaré 1065. En este momento estaré, como mi programa continúa, vamos a continuar, le digo, si el estado del LED es igual a low, o sea, si el LED estaba a 0, entonces el estado del LED ponlo en alto. Si no, esto ya lo hemos visto en la clase anterior, en el taller anterior, si pone el estado del LED abajo. Con lo cual, con esto lo que estamos consiguiendo es cambiar el LED si está encendido a apagado y si está apagado a encendido. Salimos del if del estado del LED y la siguiente instrucción que hacemos es escribe en el puerto digital donde está el pin, el LED, normalmente el 13, escribe la variable de ese estado, que será alto o bajo, dependiendo de cómo estuviera la última vez. ¿De acuerdo? Con esto encenderemos o apagaremos el LED cada 1000 milisegundos. ¿Por qué? Volvemos a nuestra hoja Excel y lo veremos. Imaginaros que la siguiente vez que entro dentro del bucle del loop, yo tengo aquí un valor de 1350. ¿Qué comparación hace mi if? El de current milis menos previous milis. Si los actuales menos los previos son mayor o igual a 1000, ¿los actuales 1350 menos 1065 son igual a 1000? No. Por tanto, yo seguiré sin entrar en ese if. Ese if no se cumplirá. Siguiente vez que entre dentro del bucle, dentro del loop, bueno, pues mi valor seguirá siendo 1065, sin embargo, el actual habrá ido subiendo y a lo mejor vale ahora 1970. Bueno, pues 1970 menos 1065 sigue sin ser mayor de 1000. Bueno, pues no se cumplirá. Llegará un momento en el que cuando yo llegue ya valdrá 2090, por ejemplo. Pues en este caso 2090 menos 1065 sí son más de 1000. Ya tengo que cumplo mi condición de que el tiempo actual menos la última vez que entré en este bucle, en este if, perdón, el tiempo actual menos la última vez que entré en este condicional ya es mayor de 1000 milisegundos. Por tanto, lo primero que hago, vuelvo a poner el valor actual de milisegundos a el valor previo. Lo que primero que hago es decirle a ahora tú vales 2090. ¿Para qué? Para que a partir de ahora, en vez de comparar con 0 o con 1065, compare con 2090. Y así, aproximadamente cada 1000 milisegundos, porque habrá una pequeña diferencia de unas veces a otras, pero aproximadamente cada 1000 milisegundos yo cambiaré el estado de mi LED de encendido a apagado. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que yo no tengo que estar sin hacer nada mientras que espero a que el LED cambie. Puedo usar código, puedo hacer cosas, pero como veis verdaderamente complica bastante la programación. Vale, estos todavía no, que estos no son los que vamos a ver ahora. Bien, este ejercicio, repito, lo tenéis dentro de los ejemplos de Arduino y se llama Blink Without Delay, ¿vale? Con lo cual os aconsejo bueno, pues
lo practiquéis, os hagáis un cuadro de verdad, como hemos hecho con estas tablas, con los tiempos. A ver, la primera vez que paso, esto en vez de T1, vamos a llamarlo el loop primera vez. La primera vez que paso por el loop. Bueno, pues los demás lo llamamos igual y así pues tenemos ahí loop segunda vez, algo que os valga para acordaros de lo que estamos haciendo, que yo lo pongo como si todo el mundo supiéramos lo que quiere decir una T y luego al final habrá que para quien una T quiera decir Toledo o Talavera. Toledo será TO, pero vamos. ¿Con esto qué tenemos? Bueno, pues tenemos una forma de poder ir verificando en nuestra cabeza, no solo en nuestra cabeza, sino en papel, qué valores van tomando las variables para poder entender cuándo nuestros condicionales en la quinta línea, cuando entro en la quinta línea, el previos todavía son 1065. Cambia cuando yo ya he pasado. Vamos a ver, cuando yo entro, voy a intentar ponerlo de nuevo aquí. A ver, cuando yo llego al if y pregunto, el current millis vale ya 2000. A ver si puedo poner las dos. Voy a intentar poner las dos en pantalla. Vale. Cuando yo entro la quinta vez en el loop, el valor que tiene previous millis es el que tenía, no ha cambiado. Previous millis sigue valiendo 1065. El que cambia es current millis, que ya vale 2090, ya han pasado 2090 milisegundos. Entonces comparo. ¿El current millis 2090 milisegundos menos 1065 es mayor de 1000? Sí, ya es mayor de 1000, ya esta condición se cumple. Siguiente instrucción, actualizo previous millis con el valor actual. Entonces, la siguiente vez que yo llegue al bucle, cuando yo llegue la siguiente vez al loop, que yo termine y vuelva a entrar en el loop, previous millis ya vale 2090. Aquí el valor, cuando yo llegue aquí, pues serán 2275, 45. No lo cumple. Vale, voy a intentar ponerlo de una forma que se entienda mejor. Vamos a ir, claro, aquí lo suyo sería tener un monitor que no sé si tenemos aquí, un debugger. Es que no sé cómo funciona aquí el debugger, pero lo vamos a intentar. Vamos a poner aquí un punto de interrupción, debugger. Haga clic en los números de línea. Aquí quiero un debugger. Vale. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ejecutar nuestro programa paso a paso, ¿vale? No sé cómo funciona este debugger, me lo tendría que mirar y explicaroslo el próximo día. Inicie la simulación, correcto. Bien. La primera vez que yo llego aquí a este punto, la primera vez, voy a poner más puntos de interrupción, voy a poner otro aquí. La primera vez que yo he pasado por aquí, mi previous millis lo he puesto a 0. Si yo me pongo encima de previous millis, veo que vale 0. Y además mi current millis, como mi programa acaba de empezar a correr, vale 0. Los dos valen 0. El interval debería de marcarme 1000, no sé por qué no lo hace, ¿vale? Pero mi previous millis y mi current millis sí vale 0, ¿vale? Entonces, lo que hago ahora es decirle que pase a la siguiente función. Bien. He pasado entero He pasado entero mi bucle y vuelvo a ejecutarlo la siguiente vez. Llego aquí, recordamos. Ahora, mira, current millis, ¿cuánto vale ahora? Una verdadera barbaridad, ¿vale? Sin embargo, mi previous millis sigue valiendo 0. Entonces, cuando yo pregunto si han pasado más de un segundo, si han pasado más de 0 entre este número y este, cuando yo lo pregunte aquí, cuando yo le pregunte current millis sigue valiendo 0. Previous millis, anda, lo ha puesto a 0, ha coincidido ya que ha pasado tanto que me lo ha vuelto a poner a 0. Espérate, vamos aquí. Vamos a ir con un poquito más de agilidad. Current millis 0, no, este simulador funciona como si fuera gratis. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Cada vez que hacemos la pregunta, cada vez que comparamos, voy a quitar la simulación y voy a volverme a mi hoja Excel. Vamos a quitar esto, vamos a quitar la simulación y volvemos a la hoja Excel. A ver, cuando yo, vamos a ponerlo de otra manera. Cuando entro en el bucle, vamos a poner loop. Loop es la entrada en el bucle, ¿vale? Por primera vez. Cuando pregunto el if, por primera vez. Loop, segunda vez. A ver si así, con dos pasos, lo tenemos más fácil de entender. If, segunda vez. Hay que tener en cuenta una cosa importantísima,
que la gente cuando aprende a programar termina una carrera de 4 años o de los años que le haya costado y después le cuesta 10 años aprender a programar bien, ¿vale? Es como ir al médico. Uno no va al médico, le transmite más confianza el que lleva 30 años de experiencia al que acaba de empezar. O sea, no se puede en 20 minutos dominar la programación. Se puede entender y aprender, pero hay que ir paso a paso. Bien, la primera vez que yo entro en el bucle, la primera vez que yo entro en este bucle, yo tengo previous milis a 0. Vamos a repetirlo, previous milis lo tengo a 0. Y aún no he declarado current milis. Current milis aún no tiene nada. Cuando llego al bucle la primera vez, current milis no tiene ningún valor. Dentro del bucle, yo le asignaré a current milis el valor en milis, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando llego al if, cuando llego a este if, ya tengo que este vale 0 y este vale, pues vamos a poner el mismo número de antes, 1065. Perdón, 100. En la primera vez eran 100, ¿vale? Ya vale 100. Vamos a poner esto un poquito más pequeño. Vamos a poner esto un poquito más pequeño para que no nos salte la celda. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿este if se cumplirá? No, no se va a cumplir el if, ¿de acuerdo? Porque no es mayor de 1000. 100 no es mayor de 1000. La diferencia entre 100 menos 0, 100 current milis, 100 menos previous milis 0, no es mayor de 1000, por tanto no se va a cumplir. La siguiente vez que lleguemos al loop, este sigue valiendo 0, no le hemos cambiado el valor. Este sigue valiendo 100 porque no le hemos cambiado el valor. Cuando llegamos al siguiente if, aquí aún no le hemos cambiado el valor. Cuando llegamos al siguiente if, ya le hemos asignado el valor a milis. Ya al milis se lo hemos pasado a current milis. Imaginar que este sigue valiendo 0, pero este ya vale los 1065 que teníamos arriba. Entonces, perdón, 1065. No sé qué número estoy escribiendo. 1065, vale. 1065 menos 0 es mayor de 1000. Sí, en este caso sí se cumple el bucle. Sí es mayor de 1000. ¿Qué ocurre si se cumple el bucle? Que previous milis pasa a valer current milis. Dentro del bucle, lo que hago es, perdón, dentro del condicional, ¿qué ocurre si se cumple el condicional? Disculpad, se me ha ido el panchito. ¿Qué ocurre si se cumple el condicional? Pues, si se cumple el condicional, en este caso, previous milis pasará a valer current milis. La siguiente vez que yo llegue al bucle, este valdrá 1065. La primera vez que yo llegue al loop. La siguiente vez que yo llegue al loop. ¿Por qué? Porque ya le he asignado este valor. Cuando yo en el loop sigo teniendo 1065 en los dos lados. Cuando llego al if, pregunto si el current milis, que el current milis ahora será, pues hayamos puesto 1350. 1350, cuando, y este vale 1065. 1350 es menor, perdón, 1350 menos 1065 es mayor de 1000. No, no es mayor. Por tanto, tendré que volver al bucle por cuarta vez. Llegar a mi bucle por cuarta vez con los valores 1065 y 1350, porque no han variado al llegar al bucle, y preguntaré por un cuarto if. En este caso, en el cuarto if, nosotros después del 1350 hemos puesto 1920. Vamos a saltarnos uno que se hace muy largo, 2090. Yo aquí sigo teniendo 1065. Cuando leo este valor, el current milis, cuando yo le asigno valor a current milis, le estoy asignando 2075 o 2048. No, vamos a poner 2075, que si no, no nos vale. 2075 menos 1065 es mayor de 1000. Sí. Sí es mayor de 1000. En este caso, entro dentro del if. Y lo primero que hago es asignarle, cambiar el valor a previous milis. ¿De acuerdo? Cambiamos el valor a previous milis y ahora previous milis ya valdrá 2075. ¿Por qué? Porque a partir de que se cumple la condición, yo quiero volver a comparar con un valor que me valga de patrón, de 0. En el 0 era muy fácil de entender. Los primeros 1000 milisegundos, desde el 0 hasta el 1000, aunque yo vaya incrementando aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el milis actuales yo incremente el valor hasta 1000, 1000 menos 0 nunca va a ser mayor de 1000. Bien, pero ¿qué ocurre cuando ya ha sido una vez mayor? En este caso, cuando ya ha sido una vez mayor, lo que hago es decirle, y ahora quiero otro patrón para el 0. El 0 es el último valor en el que sí fue mayor de 1000. ¿De acuerdo? Cuando ya tengo un patrón en el que sí fue mayor de 1000, sigo incrementando. Y cuando vuelva a haber un patrón en el que ya vuelva a ser mayor de 1000, este valor se lo paso a la última vez que se cumplió y lo uso para que en el 3075 sea que sí, 3075 o superiores. Bueno, esto es cuestión de darle un repaso, de haceros una tablita e iros apuntando cuánto vale cada variable en cada caso, y de todas formas, como vamos a hacer muchos ejemplos a lo largo de los próximos talleres y de este también, donde vamos a ver los milis,
pues no os preocupéis, porque si no es en este, pues será en el siguiente. ¿De acuerdo? Importante que vayamos cogiendo el concepto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio que hemos dicho, que era el de antirrebote. El de antirrebote es un ejercicio donde vamos a hacer este esquema. Vamos a poner este esquema. Vamos a poner este esquema aquí. Perdón, a ver, este esquema. Creo que se ve. Bien, en este esquema lo que vamos a hacer es poner un pin, vamos a cargar un pin de 5 voltios a nuestro interruptor, a nuestro pulsador, perdón, y a través de una resistencia, a través de masa, vamos a unirlo al otro pin de nuestro interruptor. Ese mismo pin que viene de la masa lo llevaremos hasta la patita 2, ¿vale? Estamos haciendo un pull down con una resistencia a masa, ¿vale? Y lo vamos a llevar a la patita digital 2, para que cuando pulsemos haya un 1 o haya un 0. ¿Qué es un rebote? Un rebote es que nuestro mecanismo por dentro de nuestro interruptor es un mecanismo con un muelle, con una membrana. Con el muelle se entiende perfectamente. Cuando yo pulso un muelle, el muelle tiene una pulsación grande, llega hasta el fondo y sube, pero luego se queda unas micronésimas o unas milésimas de segundo, se queda vibrando. Se queda ahí como que estoy dando por saco un rato. Entonces, puede provocarnos falsos positivos o falsos negativos, depende de lo que estemos mirando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir y comparar la medida. Vamos por programa, evitar esa situación comparando la medida para ver, con el milis, vamos a comprobar si la última vez que yo pulsé era la misma señal o no durante un periodo de tiempo, con lo cual voy a darle un margen para que la señal se estabilice, para que el muelle deje de moverse. Vamos a pasar a un editor profesional, a un editor, creo que es este no lo podéis ver, que van a ser parte de vuestros deberes. A ver, aquí. Este es un editor profesional gratuito que podéis bajaros cualquiera de internet. Es un editor que se llama Visual Studio Code, el Visual Studio Code, que es de Microsoft. Nos va a servir para ir trabajando un poco más profesionalmente con el tiempo. No hoy, no mañana, pero sí que sepamos que es gratuito y que al final terminaremos trabajando, si no con este, con un primo hermano de este. Nuestro circuito, como veis, nuestro ejemplo, lo vamos a copiar como estamos marcando aquí, de Arduino CC /en/tutorial /debones, ¿vale? Debones, repito, el rebote, ¿vale? Nuestro circuito, pues el que acabamos de ver, un LED atacado a la patilla 13, un pulsador que va a la patilla 12, conectado a la patilla 12 y a 5 voltios, y una resistencia de 10K también conectada de la patilla 2 a masa. En la mayoría de los Arduinos recordamos que hay un LED conectado en el pin 13, con lo cual no necesitaríamos ningún componente extra para este ejemplo, excepto nada más. Bueno, que no necesitaríamos el LED, ¿vale? Si no tuviéramos el LED en la patilla 13, habría que ponerlo. Si lo tenemos ya, si nuestro Arduino es un Arduino normal, pues no hay que montarlo tal cual hemos visto en el circuito anterior, ¿vale? Recuerdo el circuito anterior. Aquí no hemos montado el LED porque vamos a usar el LED embebido, el LED en la propia placa, el LED que está en el pin 13. ¿Con qué empezamos? Bueno, pues en nuestra declaración de variables previa al setup, declaramos una constante que va a ser tipo entero, que va a ser bottom pin, la vamos a llamar bottom pin, y va a tener un valor de 2. No sé si se ve bien de tamaño aquí o hay que hacerlo más grande, y confío en que se vea bien. Confío en que se vea bien. Bien, continúo. A continuación, en la variable ledPin de tipo entero, perdón, constante, en este caso ledPin de tipo entero, le asignamos el valor 13, ¿vale? Tenemos una variable ledState, porque vamos a hacer un parpadeo para que el LED se encienda y se apague, y la declaramos como entero y le ponemos como valor 1, alto. Un botón state, un botón state, que no va a tener de momento valor, la declaramos como entero. La última vez que pulse el valor de la última vez que pulse el botón, que va a estar a 0, en este caso también la declaramos a 0. Continuamos, lo siguiente que hacemos es declarar dos variables como entero sin signo, el último tiempo de rebote y el tiempo de espera de rebote. El tiempo de espera de rebote vamos a ponerlo en 50 milisegundos, es decir, en 50 milisegundos la medida que yo reciba puede ser una medida falsa, puede ser una medida que no me quiero fiar de ella. Entonces yo digo, última vez que medí el tiempo,
que lo pongo a 0, y cuánto tiempo quiero que pase entre la medida actual y la última, 50 milisegundos. En mi setup, usando el pin mode, declararé el pin del botón como entrada y el pin del botón, el valor que tenga la variable del pin de LED como salida. A continuación, activaré el LED, lo pondré en encendido, estará en alto, porque recordamos que el LED state lo tenía en alto, por tanto, escribiré por defecto ya en mi setup, voy a encender el LED, ¿vale? Tengo el LED encendido, me meto en mi bucle. Lo primero que hago en mi bucle es declarar una variable como entero, variable que voy a llamar reading, leyendo, y que va a tener el valor, en valor digital, la lectura digital del puerto button pin, que recordamos que era en este caso el 2. Entonces, aquí tendremos un 1 o un 0, dependiendo de que el puerto 2 esté conectado o no a 5 voltios, esté pulsado o no el botón, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que pregunto? Si la variable reading no es igual al último estado del botón, ¿vale? O sea, si ha cambiado el botón. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque lo que a mí me interesa ahora saber es si he pulsado el botón o no, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé si he pulsado el botón? Tengo una variable que es lastButtonState, que ya veremos luego cuando actualizo, ¿vale? Por defecto, lastButtonState lo tenía a 0, perdón, allow, sí, a 0, lo he dicho bien, lastButtonState está a 0, con lo cual, si yo no he pulsado el botón seguirá a 0 y estará a 0. 0 y 0, aquí no va a entrar nunca, ¿de acuerdo? Pero vamos a dar por supuesto que yo hubiera pulsado el botón. Si yo he pulsado el botón, entonces lo que hace es decir, mete en el último valor de last rebote time, del último tiempo de rebote, mete el valor de milis, ¿vale? Pregunto, si lo que estoy leyendo de milis menos este valor es mayor que de los 50 milisegundos que le he puesto que quería de delay, es decir, si desde que yo pulsé el botón la última vez hasta ahora han pasado más de 50 milisegundos, entonces es que el valor que estoy leyendo es un valor nuevo. No tengo ninguna duda de que el rebote no ha podido durar más de 50 milisegundos. No ha podido estar ahí, dale que te pego el muelle más de 50 milisegundos botando. Si el valor es mayor de 50 milisegundos, la diferencia de tiempos entre el tiempo que yo he leído aquí y el tiempo que estoy leyendo aquí fuera mayor de 50 milisegundos, entonces yo meteré el código que quiera porque ya podré trabajar con la seguridad de que no he pulsado el botón, perdón, de que el botón que he pulsado hace más de 50 milisegundos que lo he pulsado. Si fuera menor, si no hubieran pasado 50 milisegundos, ¿qué hará? Volver a leer el botón, volverá al principio del loop y volverá a leer el botón. Vuelve a leer el botón, vuelve a preguntarle, ¿el botón ha cambiado de la última vez que se leyó? ¿Qué ha cambiado? Fenomenal. Puede ser un rebote, puede haber pasado menos de 50 milisegundos. Vuelve a cargar el valor y dice, el valor de los milis actuales menos el que ha leído aquí, ¿sigue siendo mayor de 50? No, sigue siendo un rebote. Vuelve a leer el botón. Y no ejecuta esto porque no has pulsado el botón. Es un rebote de menos de 50 milisegundos desde la última vez que se pulsó. ¿Cuándo lee esto? Cuando el tiempo que ha pasado entre la pulsación anterior y la pulsación posterior es mayor de 50 milisegundos. ¿Qué hacemos en nuestro caso? Bueno, pues en nuestro caso, si el botón ha cambiado, el estado del botón ha cambiado, si reading recordamos que era el valor del botón. Si el valor del botón no es igual al valor que tenía button state, o sea, al último estado que teníamos, pues lo que hacemos es asignárselo, ¿vale? El valor pasa a ser el button state. Y a continuación encendemos o no el LED dependiendo de que se haya pulsado o no. Si button state es igual a alto, lo invertimos y le decimos, fijaros este truco del almendruco, esto es muy molón, esta instrucción es una instrucción molona. Yo le digo, si la variable LED, el estado del LED perdón, sin condicional, la variable del estado del LED es igual a no variable del estado del LED, es decir, a lo contrario que tuviera. Esto solo vale con ceros y unos, con estados lógicos. Le estoy diciendo, si la variable del LED era 1, ahora la variable del LED vale 0. Si la variable del LED era 0, ahora la variable del LED vale 1. Me ha ahorrado un montón de código. Lo que estoy es invirtiendo el valor de la variable.
¿vale? Con lo cual, cuando yo salga de mi SIF y escriba en el Digital Write, en el pin que corresponde, escriba el LED State, pues lo encenderé o lo apagaré dependiendo de que estuviera apagado o encendido. Lo último que hago, ¿qué es? Grabar el último estado del botón. Le digo, la variable último estado del botón va a pasar a ser la que hemos leído, ¿vale? Este programa, que es un poco largo y que hay que entenderlo, ¿vale? No digo que hay que entenderlo mañana, a lo mejor hay que entenderlo dentro de 3 meses, pero paso por paso, individualmente, hay que entender lo que hacen las instrucciones, ¿vale? Esto es como aprender un idioma. Estamos aprendiendo palabras del idioma y estamos aprendiendo construcciones gramaticales del idioma. Es importantísimo ser realista. A mí se me retuerce el corazón cada vez que veo a alguno de los que llevan un mes con el Arduino en casa que dice, voy a hacer un proyecto donde ponga 4 sensores, una antena para comunicar con el espacio exterior, un láser que va a disparar y va a matar al enemigo y además voy a tener la tele enchufada y que mi mujer me hable a través de un pinganillo. Y yo digo, pero bueno, este hombre se piensa de verdad que aprender a programar se aprende en un mes. O sea, eso lleva... Pero primero se requiere un equipo de 5 o 6 personas, cada uno especializado en una cosa distinta, y que trabajen conjuntamente. Eso estás hablando de un montón de miles de euros y de meses de trabajo. Entonces, esto, que es un ejemplo sencillo de los básicos, con instrucciones que todos hemos conocido ya, la instrucción mili, la instrucción if, la instrucción del digital write, el digital read, son instrucciones que hemos conocido, pero que a la hora de hacer algo medianamente profesional requiere mucho esfuerzo, que estáis haciéndolo y que estamos muy orgullosos y muy satisfechos y por eso seguimos aquí con vosotros. Pero seamos conscientes, los primeros días teníamos unos picos de 100 y pico personas concurrentes y hoy no llegamos a los 40. ¿Por qué? Pues por uno de estos dos motivos. O lo estamos haciendo muy mal o el nivel de dificultad que estamos exigiendo al que aprende hace que los que quedéis seáis los que verdaderamente estáis queriendo aprender. Porque copiar y pegar de Google lo hace cualquiera. Repito, no hay que entender el ejercicio para poder hacerlo luego con los ojos cerrados. Hay que entender la filosofía de lo que estamos haciendo y ser capaz de cada día aprender un poquito más, ¿vale? Vamos a volver de nuevo a nuestro PowerPoint porque ya hemos visto los dos ejemplos. Lo siguiente que vamos a ver es una estructura de programación nueva, la estructura de programación for. Hubo otra persona que preguntó durante esta semana si podía haber un bucle dentro de un bucle. Bueno, bucles en programación en C, como en casi todos los lenguajes, se pueden hacer de varias maneras. Uno de ellos es el for, la instrucción for. La instrucción for lo que hace es incrementar un contador las veces que le digamos y repetir las instrucciones que estén entre sus llaves las veces que se incremente ese contador, las que le hayamos dicho. La sintaxis for, paréntesis. Inicialización de una variable, por ejemplo, x igual a 1, a igual a 1, a igual a 37, el valor que queramos, punto y coma. Condición, a menor de 100. Bueno, pues si nosotros decimos x igual a 1, punto y coma, a menor de 100, for hará un contador desde x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, hasta x igual a 99, hasta que la condición se cumpla. Y después continuará con la siguiente instrucción después de las llaves. Y el incremento, y esto es importante, yo puedo incrementar la x de 1 en 1, pero puedo incrementarlo de 5 en 5. Bueno, pues aquí tenemos los 3 valores del for. Inicialización, condición, incremento. Y entre llaves las instrucciones que se van a ejecutar. ¿De acuerdo? Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, vamos a apagar un LED y a encenderlo usando el PWM, que aún no sabemos lo que es, pero de momento vamos a hacer acto de fe. Declaramos la variable PWM_pin como un número entero que va a ser 10. No necesitamos nada en el setup. El setup lo podemos dejar vacío, ¿vale? En el loop decimos for i como un número entero y empiezo en 0. Buen principio. He declarado una variable i, llamada i, como un número entero y empiezo en 0. Condición, mientras que i sea menor o igual a 255. Incremento, i más más. I más más, cualquier variable más más, es lo mismo que decir, incrementa la variable 1. Esto es lo mismo que i igual, vamos al bloc de notas, a ver si yo soy capaz de encontrar el bloc de notas, aquí. I más más, punto y coma, es lo mismo que decir i es igual a i más 1, punto y coma. Esto es exactamente lo mismo, ¿vale?
Antes hemos visto un atajo, que era decir I es igual a negación de I, ¿vale? Perdón, a negación de I, que es lo mismo que decir si I es igual a 1, llave, I es igual a 0, cierro llave, else, perdón, llave, I es igual, bueno, nada, esto no hace falta el else, sí, else, abro llave, I es igual a 0, a 1, perdón, punto y coma y cierro llave. Bueno, todo esto que hemos hecho ahora, todo este trozo, es lo mismo que esto. Bueno, pues esto es lo mismo que esto. ¿Vale? Exactamente igual que si yo le pongo un menos menos y es igual a menos menos, sería lo mismo que I es igual, igual a I menos 1. Como veis, sigo usando un teclado americano. ¿Vale? Bueno, pues en nuestro programa, volvemos a nuestro programa. En nuestro programa, lo que tenemos ahora, lo que nos está diciendo ahora es, vamos a hacer un bucle de las instrucciones que pongamos entre la primera llave, entre la primera llave y la siguiente llave, que va a empezar en 0, que va a hacerse 255 veces, 256 veces, y que va a incrementarse de 1 en 1, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro bucle? Pues analog write por el pin 10, en este caso, en vez del 10 en el 10 aquí han puesto una resistencia con 470 ohmios en serie y lo han enchufado al 10. Si ponemos el 13 usamos la resistencia interna, ¿vale? Imprimimos el valor que salga aquí entre 0 y 255 analógicamente, con lo cual el LED empezará a encenderse poco a poco y espera 10 milisegundos entre cada lapsus de encenderse más o menos, ¿vale? Cuando termine, pues se apagará de golpe y volverá a encenderse. ¿Por qué se apagará de golpe? Porque pasaremos de mandarle el máximo que se le puede mandar por PWM, en este caso, que es 255, a mandarle 0, con lo cual se apagará, ¿vale? Un ejercicio divertido en esto, pues meter otro bucle a continuación, otro for, dentro del loop, donde hagamos lo contrario. Digamos, el valor lo inicializamos a int como 255, le preguntamos que sea mayor o igual de 0 y le decimos que reste de 1 en 1, con lo cual tendremos el primer for, subirá el valor del LED, lo irá encendiendo en plan fade, en plan progresivo, y en el siguiente for que pongamos lo irá apagando en plan progresivo y lo encenderá y lo apagará en plan mumolón, en plan Navidad. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ver en este otro ejemplo, for int y x igual a 2, mientras que x sea menor de 100, x es igual a x por 1,5 y vamos imprimiéndolo a través del puerto serie. Aquí falta la parte del setup, lógicamente, ¿vale? Lo vamos imprimiendo a través del puerto serie y vamos viendo los valores que devuelve. Otro ejemplo. Dentro del loop, declaro un entero igual a 1, el entero x, meto en el bucle, que va a hacerse desde esta llave hasta esta llave, y desde 0 hasta i menos 1, y será i más x, la primera vez i valdrá 0, a continuación i valdrá 1 la siguiente vez que lo vaya a hacer i valdrá 2, porque le sumará y así, mientras que sea mayor de menos 1. Lo iré imprimiendo por el PWM pin. Dentro, porque es el pin 10 que hemos declarado antes, o el pin 13, el pin cuando neguéis el LED, ¿vale? Voy imprimiendo ese valor. A continuación pregunto si i, el if ya lo conocemos, es exactamente igual a 255, o sea, si he incrementado 255, he pasado 255 veces por aquí, entonces x es igual a menos 1. ¿Qué ocurre? Que la siguiente vez, la 256, cuando haga la pregunta, ¿vale? Y le sume el valor, lo irá decrementando, ¿vale? Y bajará el valor de i, ¿de acuerdo? Irá, en vez de sumando, pues irá restando. ¿Por qué? Porque i más, en vez de ser 1, será i más menos 1. I menos 1, con lo cual i menos 1, pues nos vamos a mantener dentro de un bucle
que sube y baja el valor de la variable i, y por tanto nos enciende y nos apaga el LED sin tener que hacer dos for como hemos hecho antes, ¿vale? El ejemplo del tutorial para el for loop lo tenemos, no lo tenemos aquí puesto, por tanto aquí no lo tenemos, pero sí lo tenemos aquí en código en grande, ¿vale? El ejemplo que tenemos para el for loop, aquí podemos ver el ejemplo, que lo vais a ver en casa, y bueno, pues lo que hace es lo que hemos comentado, dos for dentro del loop, uno que incrementa, ¿vale? Y otro que decrementa, con lo cual nos enciende primero el LED poco a poco y luego nos apaga el LED. Bueno, este no enciende, sí, eso nos lo enciende poco a poco y luego nos lo apaga, ¿de acuerdo? No, este es digital, este lo que hace es parpadear, perdón, este no nos lo enciende y nos lo apaga, disculparme. Mira, aquí por ejemplo estamos inicializando todos los pines como salida, ¿vale? Pin mode, variable dispin, la variable dispin empezará en el pin 2 hasta el pin 8 y la irá incrementando, con lo cual hacemos 8 pin modes, bueno, 6 pin modes del 2 al 8, ¿vale? Y los ponemos como salidas, ¿vale? Luego en nuestro bucle, pues lo que hacemos es que el pin 2 y hasta el pin 8 vamos incrementando el pin y encendemos, esperamos y apagamos. Esto tendríamos que tener 8 LEDs. Me imagino que en el circuito, ves, tiene LED desde el pin 2 hasta el 7, ¿vale? A masa, y lo que vamos a hacer es ir encendiendo y apagando LEDs, ¿vale? Encendemos un LED, lo apagamos, encendemos el siguiente, lo apagamos, encendemos el siguiente, lo apagamos, y luego al revés. Hacemos una especie de búmetro. Disculparme, es que no me he mirado el circuito, pero si abrimos en el navegador el circuito, veremos efectivamente que tiene puestos aquí los 6 LED, ¿vale? Con sus 6 resistencias, y lo que va a hacer es encenderlas de un lado para otro y del otro para el 1, usando la instrucción for, ¿de acuerdo? Bueno, confío en que os haya quedado más o menos claro, que hay mucho que estudiar, tenemos 3 días por delante, por eso hemos hecho tanto ejercicio, pero ahora viene lo peor, ahora vienen los deberes, voy a cambiarme de lado de nuevo. Ahora vienen los deberes y esta vez podéis hacer cualquiera de los 3 ejercicios. El de hemos visto de los niños, el ejercicio A o el ejercicio B, ¿vale? Yo creo que es un poco más sencillo el ejercicio B, pero realmente tampoco lo sé. Lo siento, pero no os puedo ayudar en si es más fácil o más difícil. Voy a leer los ejercicios y voy a dar alguna pista mientras que los razonamos. Son ejercicios difíciles, ¿vale? A mí me gustaría que el próximo día tuviéramos por lo menos 22 o 23 personas, que solo hayamos perdido el 30% de los asistentes. Pero realmente consiste en que, no en que os sintáis listos, que el que lo está resolviendo se tiene que sentir porque lo hace, pero no que os sintáis listos por el hecho de haber estado aguantando una hora la chapa, sino porque verdaderamente habéis aprendido y habéis estudiado. Repito, hay que estudiar. Con ver un ejemplo no se sabe, hay que estudiar. Nosotros que nos dedicamos a esto, si os vemos trabajando una hora en vuestro oficio, no aprendemos a hacer vuestro trabajo. Tenemos que tirarnos meses estudiando con vosotros o dedicarle muchas horas a estudiar por nuestra cuenta, pero hay que estudiar. Bien, eso quiere decir, no os desaniméis por la dificultad de los ejercicios, por favor. Y pediros ayuda y apoyaros durante estos 3 días en la página y en el grupo, porque el próximo día veremos la resolución de los 2 ejercicios, de los 3 contando el del agua, pero tenéis lo bueno es ya que lo intentaréis. Vamos a ver, primer ejercicio, diseñar un circuito para que envíe una señal de socorro al activar un sensor. El sensor puede ser cualquier cosa, puede ser un pulsador perfectamente. Cuando yo pulse el pulsador, que lance una señal de socorro. Cuando yo ponga un LDR, una resistencia variable por luz, la que queráis poner. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro programa? Debe tener algo conectado a un pin de entrada digital en el Arduino. Ese algo, como he dicho, puede ser cualquier cosa. Si se pulsa el pin, debe encender el LED conectado en el puerto 13 según el siguiente patrón. Fijaros que con las instrucciones, una de las instrucciones que hemos aprendido hoy, ¿vale? Yo puedo crear un bucle para que me haga esto, pero puedo hacerlo a mano, no tengo por qué crear el bucle, ¿vale? ¿Cuál es el patrón? El patrón es que tiene que mandar 3 señales cortas, encender y apagar medio segundo cada una de ellas, 3 señales largas, de 1 segundo cada una, y 3 señales cortas. El tiempo entre señales siempre será de medio segundo, ¿vale? O sea, va a mandar un SOS. Si yo activo un sensor,
tiene que lanzar un SOS a través de un LED. Esto luego se puede complicar. El dispositivo de salida, en vez de un LED, puede ser un módem telefónico que mande un SMS donde nos envíe una señal de alerta, un sensor que tengamos puesto con nuestro Arduino en una casa de campo, en nuestra casa estamos de vacaciones, o en el coche, porque nos hayan abierto la puerta y el sensor sea ese pulsador, pero que se activa al abrir la puerta. Entonces, estamos creando un sistema con cierta inteligencia y con cierta dificultad. Al terminar, debe de volver a monitorizar el pin de entrada. O sea, una vez que ha lanzado el SOS, tiene que volver a monitorizar el pin de entrada. No tiene que haber antirrebote, ¿vale? Vamos a dar por supuesto que el pulsador es de buena calidad y no se producen rebotes. Repito, vamos a diseñar un circuito para que envíe una señal de socorro al activar un sensor. El sensor debe tener algo, puede ser un pulsador conectado a un pin de entrada digital en Arduino, y si se pulsa el pin, debe encender un LED conectado al puerto 13 según el siguiente patrón. 3 señales cortas de medio segundo, 3 señales largas de 1 segundo, 6 señales cortas de medio segundo, el tiempo entre señales siempre será de medio segundo y al terminar tiene que volver a empezar. Siguiente ejercicio. Diseñar un circuito para que la palabra envíe sobra, disculpar, para que funcione como un radiofaro personal. Los que conocéis los radiofaros o los faros del mar, los que hay en las playas, los que hay en las islas, en los puertos, cada faro tiene un patrón de luz y de parpadeos y de brillos distintos, de manera que un marinero o un piloto de avión, y viendo el faro, el radiofaro, es capaz de saber dónde está ese radiofaro porque es distinto a todos los demás radiofaros. Bueno, cada uno vais a haceros un radiofaro personal. Debe encender el LED conectado en el puerto 13 siguiendo el siguiente patrón. Enviará tantas señales cortas, de acuerdo a los patrones de tiempo de antes, como letras tenga tu primer apellido. En mi caso yo me apellido Vidal, por mi primer apellido tiene 5 letras. Pues enviará 5 señales cortas de medio segundo, dejando medio segundo entre ellas. ¿Vale? A continuación, enviará tantas señales largas como letras tenga mi primer nombre. Yo me llamo Pedro, pues 5 largas. Enviará 5 cortas, 5 largas. 5 cortas, 5 largas. Una vez que ha hecho el envío, esperará 2 segundos para volver a comenzar. De manera que ese piloto o ese marinero lo que tiene que hacer es ver cuando la luz se para 2 segundos y a partir de ahí contar las cortas y las largas para mirar en su mapa de radiofaros qué radiofaro envía 5 señales cortas y 5 señales largas, y con eso sabrá que yo soy yo y no sois ningún otro de vosotros. Entonces cada uno tendremos que construir nuestro propio radiofaro. Este ejercicio se puede hacer sin utilizar la instrucción for, sin utilizar la instrucción mili. Se puede hacer con delays únicamente. Tendrá más líneas de código, pero es lo primero que tenemos que hacer. Como tenemos un conocimiento que estamos adquiriendo, que aún no somos expertos profesionales, lo primero que haremos será resolver el ejercicio. Y a continuación, una vez que lo hayamos resuelto sin for, sin milis y sin nada, yo os propongo que intentéis hacerlo una segunda vez ya usando la instrucción for. ¿Por qué esto que estoy diciendo es importantísimo? Porque los programadores tenemos la mala costumbre cuando empezamos a aprender de querer hacer que los programas tengan música, láser y florecitas y que hagan palmas. Y la sevillana de WhatsApp. No, tiene que funcionar. A ti llega el cliente y te dice, quiero un programa que me dé 2 más 2. Y un mes después no puedes estar haciéndole unas letras en 3D y un sonido de una demo de no sé qué. Tienes que haberle dado 25 segundos después 2 más 2, 4. Lo cobras a la buchaca y al siguiente programa. O lo cobra tu empresa y te rentabiliza y te manda otro. Y puedes ir ascendiendo porque eres un tío rentable. Rentable es el que es capaz de hacer el trabajo en poco tiempo. Por supuesto, bien hecho. El trabajo tiene que dar como resultado lo que ha pedido. ¿Vale? Pero el que 2 semanas después tiene 200 cosas conectadas y vas haciendo un megaproyecto del copón de la baraja, cuando lo que se ha pedido es muy sencillito, o no muy sencillito, pero lo que se ha pedido se podría haber hecho de una forma más sencilla, siempre hay que buscar la sencillez. La sencillez es imprescindible. Con esto creo que hemos terminado por hoy. Devuelvo el control a Estudios Centrales de Prado del Rey. Pablo, te dejo en tus manos la despedida, que hoy me he enrollado más de lo que tenía que haberme enrollado. Mira cómo me queda hoy. Nos hemos puesto a 100 por hora. Quiero dar las gracias a David, a José y a Rafa, que aunque se han perdido a mitad de clase, han seguido, han intentado engancharse, han seguido conectados y bueno, y recogemos vuestra crítica y la aceptamos y nada, y se buscará soluciones. De todas formas, a lo largo de toda la semana y este fin de semana estaremos aclarando dudas en la página y todo. Así que no os preocupéis, los que os hayáis perdido, no os preocupéis porque el concepto de hoy es entender para qué sirve ese trozo de código y luego llegará un día en que, como ha dicho Rafael, haces clic y de repente lo entiendes.
Y nada más, muchas gracias a todos y hemos abierto un canal de YouTube también y están los vídeos en limpio y nada, hay mucho ánimo y mucha fuerza. Que la fuerza te acompañe. Y que la fuerza os acompañe. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe, maestro. Que la fuerza de los demás te acompañe. A vuestras naves. Y que la fuerza os acompañe.